La química es la ciencia que estudia la naturaleza desde un punto de vista material, es decir, se encarga de analizar y describir la composición de la materia, la estructura de las sustancias que la componen, así como las transformaciones que tienen lugar durante las reacciones químicas. En este sentido, a lo largo de la historia, el ser humano se ha interesado por la constitución material de todo aquello que le rodea, adentrándose en un mundo en el que nos podemos perder a la hora de referirnos a los millones de compuestos diferentes que se han encontrado en la naturaleza y a los que debemos darles un nombre para poder hablar de ellos. Una primera clasificación de todos los compuestos conocidos se basa en el tipo de materia del que proceden. Así se habla de compuestos inorgánicos a todos aquellos que se pueden encontrar o conseguir de fuentes inertes, sobre todo minerales, mientras que se denominan compuestos orgánicos a los que tienen un origen biológico, es decir, se obtienen o se pueden producir a partir de materia viva. En este curso nos limitaremos al estudio de los primeros. Cuando se inició el estudio de las sustancias que constituían la materia, los nuevos componentes eran bautizados por sus descubridores. Pero esta nomenclatura se hizo impracticable a la hora de memorizar la inmensa cantidad de sustancias diferentes conocidas. Por tanto, llegó un momento en el que se hizo imprescindible establecer algún sistema más o menos regular que asigne un nombre a los diferentes compuestos químicos, de forma que con unas pocas reglas se puedan nombrar todos ellos. De ahí que surgiera el primer sistema de nomenclatura química. Lo más lógico desde el punto de vista químico fue relacionar el nombre de cada sustancia con su composición atómica, es decir, que la nomenclatura química esté directamente ligada a la fórmula del compuesto, entendiendo por fórmula a la expresión simplificada con la que se indica el tipo y número de átomos que conforman la sustancia en cuestión, mediante los símbolos químicos de cada elemento, así como unos subíndices que indican la proporción mínima de cada uno de ellos en el compuesto químico. Recordemos que estos subíndices están relacionados con lo que erróneamente se conoce como valencia, pero que en realidad recibe el nombre de número o estado de oxidación, y no es más que la carga eléctrica positiva o negativa que tendría un átomo concreto cuando forma parte de un compuesto químico. En relación a esto, debemos repasar la tabla periódica y los estados de oxidación de los elementos más comunes y que manejaremos este curso. Comencemos por los estados de oxidación negativos. Solo los elementos de la parte derecha de la tabla periódica, denominados no metales, presentan números de oxidación negativos. Como norma general, podemos decir que cada elemento tiene un único estado de oxidación negativo igual al número 18 menos su número de grupo. Así, los del grupo 17 tienen estado de oxidación menos 1, los del 16 menos 2, los del grupo del nitrógeno menos 3 y para el grupo 14 menos 4. El grupo del boro es una excepción y aunque es el grupo 13, su número de oxidación negativo es el menos 3. Además, debemos sumar el hidrógeno que puede actuar con estado de oxidación menos 1. En cuanto a los estados de oxidación positivos, todos los elementos químicos excepto el flúor presentan esta posibilidad. La mayoría presentan 1, 2 o incluso 3 posibles valores, pero existen algunos que pueden llegar a más de 4 o 5. A la hora de memorizar estos datos, podemos establecer algunas reglas generales. Los grupos de los alcalinos y alcalinotérreos siempre actúan con un único valor, más 1 para los alcalinos y más 2 para los alcalinotérreos. Desde escandio hasta manganeso tienen todos los valores positivos posibles de unidad en unidad entre el 1 y el número de grupo en el que se encuentran. A pesar de ello, muchos de estos valores son tan raros de encontrar en los compuestos naturales que en muchas tablas periódicas no aparecen, pero aquí se incluyen para facilitar su memorización. En cursos posteriores se limitarán a los más usuales, pero aquí incluiremos todos los valores posibles. Hierro, cobalto y níquel tienen números de oxidación más 2 y más 3. Los grupos del cobre y del zinc deben aprenderse sin ningún tipo de regla. Cobre, plata y oro tienen 1, 2, 1 y 1, 3. Mientras que para zinc, cadmio y mercurio tenemos 2, 2 y 1 y 2. Por último, para los grupos del 13 al 17 tenemos otra regla. Todos tienen números de oxidación que se diferencian en 2 unidades, partiendo desde el 1 si es grupo impar
o +2 si es par, hasta llegar al valor del grupo -10. Así, el grupo del boro tiene +1 y +3. El del carbono +2 y +4. Los del nitrógeno tienen +1, +3 y +5. Para los del oxígeno, +2, +4 y +6. Y por último, el grupo 17 tiene, excepto el flúor que siempre actúa con -1, los números de oxidación +1, +3, +5 y +7. Estos valores de los estados de oxidación nos servirán para escribir la fórmula química de los compuestos inorgánicos, situando siempre el elemento con número de oxidación o carga positiva a la izquierda y el negativo a la derecha, e intercambiando los valores independientemente de su signo, escribiéndolos como subíndices simplificados siempre que sea posible. Esta regla se basa en el principio de electroneutralidad, que establece que en un compuesto eléctricamente neutro, el número de cargas positivas y negativas deben equilibrarse, de forma que si no se compensan, aparecen especies iónicas cargadas positiva o negativamente. A lo largo de los años surgieron los sistemas de nomenclatura propuestos por la UPAC, el organismo internacional encargado de establecer y controlar todos los contenidos relacionados con la química. En la actualidad, podemos distinguir 3 tipos de nomenclaturas: la tradicional, la sistemática y la stock, cada una de ellas centrada en uno de los diferentes aspectos que encontramos en los compuestos químicos. El primero de ellos asigna una serie de terminaciones al nombre del elemento en cuestión para indicar sus posibles estados de oxidación. Todos los átomos con su único estado de oxidación negativo llevan la terminación uro, mientras que cuando actúan con una o varios valores positivos se deben ordenar de mayor a menor y asignar por orden descendiente las terminaciones ico, oso o hipooso, teniendo en cuenta que para el caso en el que sea +7 se indica por per ico. Así, para el caso del yodo, cuando actúa en estado de oxidación -1 se habla de anión yoduro, anión por tener carga negativa, mientras que si actúa con sus 4 estados de oxidación positivos tenemos los cationes perjódico, yódico, yodoso e hipoyodoso para los valores +7, +5, +3 y +1 respectivamente. El segundo sistema de nomenclatura es el denominado como sistemático y se basa en indicar los subíndices que cada elemento presenta en su fórmula química mediante los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc. En los mismos ejemplos anteriores tendríamos monoyoduro, heptacloruro, pentacloruro, tricloruro y monocloruro. Indicar que el prefijo mono es opcional, de forma que si no se indica se sobreentiende que el subíndice es la unidad. Por último, el sistema de nomenclatura stock indica el estado de oxidación positivo mediante números romanos entre paréntesis, siempre y cuando el elemento en cuestión presente varias posibilidades, y no siendo necesario en el caso de elementos con un único estado de oxidación posible. Así, para el sodio no se debe indicar su estado de oxidación porque solamente puede ser +1. Pero para el caso del yodo debemos indicar si actúa con su estado de oxidación +7, +5, +3 o +1. Una vez introducidos los 3 sistemas de nomenclatura, comenzaremos la clasificación de los compuestos inorgánicos agrupándolos en familias por su similitud estructural. Así, podemos clasificarlos según el número de elementos químicos distintos que presenten, en sustancias elementales, compuestos binarios, ternarios, cuaternarios, etc., según estén formados por 1, 2, 3, 4 o más tipos de elementos diferentes. Se han agrupado en las oxisales los compuestos inorgánicos que, independientemente del número de elementos distintos que los constituyan, derivan de los oxoácidos. Como se observa, dentro de cada una de estas familias encontramos diferentes grupos de compuestos, cada uno con una estructura química común. Dentro de los compuestos binarios, los óxidos y peróxidos son combinaciones del oxígeno monoatómico o diatómico con estados de oxidación -2 y otro elemento con número de oxidación positivo. Los hidruros e hidrácidos son compuestos de hidrógeno en estado de oxidación -1 o +1 respectivamente. Por último, las sales binarias son combinaciones de cualquier elemento con estado de oxidación negativo, distinto de oxígeno e hidrógeno, con algún otro elemento químico. Por su parte, los compuestos ternarios pueden dividirse en los hidróxidos,
que presentan la combinación OH- como especie negativa en combinación con un elemento metálico, y los oxoácidos, cuya fórmula siempre tiene hidrógeno, un elemento no metálico y oxígeno. En primer lugar, las sustancias elementales son aquellas que solamente están formadas por un único elemento. En esta familia de compuestos debemos distinguir los que son monoatómicos, como todos los metales como el oro, hierro, sodio, etc., además de los gases nobles, de los que son diatómicos o poliatómicos. Entre las sustancias elementales diatómicas tenemos los gases hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo, mientras que en las poliatómicas nos encontramos el ozono, fósforo y azufre. Estos son sus nombres tradicionales, mientras que en el caso de la nomenclatura sistemática se habla de dihidrógeno, dinitrógeno, dioxígeno, difluor, dicloro, dibromo, diyodo, trioxígeno, tetrafósforo y octaazufre respectivamente. Por su parte, dentro de los compuestos binarios podemos diferenciarlos dependiendo del elemento electronegativo que los formen. Así, se habla de óxidos y peróxidos cuando se trata del oxígeno. Su fórmula se obtiene intercambiando los estados de oxidación y simplificando, pero tenemos que tener en cuenta que en el caso de los peróxidos siempre debe aparecer el oxígeno diatómico, ya que se debe entender como un anión indivisible, mientras que en su nomenclatura se puede utilizar los tres sistemas reconocidos por la UPAC. En ellos se utiliza el término óxido o peróxido para indicar que se trata de oxígeno como anión. Por ejemplo, podemos formular y nombrar el óxido y peróxido de litio, magnesio y hierro con estado de oxidación +3. La segunda familia de compuestos binarios está integrada por todas aquellas combinaciones en las que aparece el hidrógeno, bien en estado de oxidación positivo o negativo. Sin embargo, que este átomo se combine actuando como catión o anión depende del otro elemento al que se una. Para ello, se acude al concepto de electronegatividad, una propiedad que mide la preferencia que tiene un átomo de actuar con su estado de oxidación negativo al combinarse con otro elemento. Si bien el orden de la electronegatividad se establece comparando la unión de dos átomos entre sí, es fácil recordar esta secuencia teniendo en cuenta que se parte del átomo de flúor y se debe ir recorriendo la tabla periódica de arriba a abajo y de derecha a izquierda, teniendo en cuenta dos excepciones: que el oxígeno se sitúa detrás del flúor y que el hidrógeno se encuentra por delante del nitrógeno. Por tanto, a la hora de estudiar los hidruros e hidrácidos, debemos considerar tres grupos diferentes de compuestos hidrogenados. En primer lugar, aquellos en los que el hidrógeno se combina con un átomo más electronegativo que él, dando lugar a los denominados hidrácidos, y donde el hidrógeno actúa con estado de oxidación +1. La fórmula de estos compuestos siempre tiene la misma expresión, y sus nombres pueden establecerse según los tres sistemas de nomenclatura. Si bien los sistemas sistemático y Stock siguen las reglas generales, en el caso del nombre tradicional de estos compuestos siempre comienza por el término ácido seguido del nombre del elemento electronegativo terminado en hídrico. Así tenemos el ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico y yodhídrico para el grupo 17. Y para el grupo 16 encontramos al agua junto con los ácidos sulfhídrico, selenhídrico y telurhídrico. En segundo lugar encontramos las combinaciones binarias del hidrógeno con los elementos menos electronegativos que él, por lo que actúa con estado de oxidación -1 y origina todos los hidruros. Sin embargo, debemos distinguir cuando se combina con el resto de no metales de sus uniones con los metales. Los hidruros de los no metales reciben nombres concretos aceptados de forma tradicional y que deben memorizarse. Así, tenemos al amoníaco, la fosfina, arsina y estibina por parte de los elementos del grupo 15 y el metano, silano y borano para los no metales de los grupos 14 y 13. Por último, dentro de los hidruros, las combinaciones de hidrógeno -1 con cualquier metal da origen a compuestos cuya formulación y nomenclatura no presenta dificultades. Como ejemplo, tenemos los hidruros de sodio, berilio, titanio 4, férrico y ferroso, de oro 3 y de zinc.
Para terminar con los compuestos binarios, debemos incluir dentro de la familia de sales binarias aquellas combinaciones de dos elementos donde no se encuentran ni oxígeno ni hidrógeno. La fórmula de estas sustancias se obtiene de escribir los cationes y aniones correspondientes e intercambiar sus números de oxidación. Además, la nomenclatura por los tres sistemas se obtiene de forma sencilla considerando siempre al anión con la terminación uro del elemento de la derecha. Aquí debemos hacer un inciso importante. En muchos de los compuestos inorgánicos aparece la especie NH4 positiva, denominada amonio, que se considera como una única entidad con carga positiva y que actúa como catión, de forma que de ahora en adelante tendremos en cuenta que, aunque se trata de un catión poliatómico, se comporta como los cationes metálicos monoatómicos. Como ejemplos de sales binarias tenemos al boruro de cesio, carburo de calcio, nitruro de cobalto 3, yoduro amónico, pentacloruro de fósforo, seleniuro de cadmio y hexafluoruro de azufre. La siguiente gran familia de compuestos inorgánicos son aquellos formados por tres elementos distintos, los compuestos ternarios, dentro de los cuales distinguimos entre los hidróxidos y los oxoácidos. Los primeros se reconocen por la presencia en su fórmula química del anión diatómico OH-, de forma que cuando se combina con un metal M origina sustancias fáciles de identificar. En cuanto a sus nombres, siempre utilizan el término hidróxido para hacer referencia al anión característico. Los hidróxidos de litio, magnesio, amonio, cobre 1 y cobre 2 son algunos ejemplos. En cuanto a los oxoácidos, esta gran familia de compuestos ternarios se caracteriza por tener hidrógeno con estado de oxidación +1, un elemento no metálico con estado de oxidación positivo y oxígeno con carga -2. Además, como átomo central de la fórmula pueden aparecer también metales en alto estado de oxidación como el manganeso 7 o el cromo 6. A pesar de que se pueden emplear los tres sistemas de nomenclatura aceptados, en la práctica química el que más se utiliza para estos compuestos es con diferencia el sistema tradicional que hace referencia a los estados de oxidación del átomo central mediante los prefijos y sufijos estudiados. Por tanto, solo haremos uso de esa nomenclatura en este curso. Así, el nombre de los oxoácidos hace referencia al estado de oxidación del átomo X, de forma que necesitamos determinarlo a partir de su fórmula química. Como estos compuestos son eléctricamente neutros y teniendo en cuenta los estados de oxidación de hidrógeno y oxígeno, podemos establecer una fórmula matemática que permita extraer fácilmente el valor deseado. Como en este curso nos limitaremos a estudiar los ácidos en los que existe un único átomo central, es decir, aquellos en los que el valor de B vale 1, la fórmula se simplifica y se hace más sencilla de utilizar, que no es más que multiplicar por 2 el número de oxígenos de la fórmula y restarle directamente el número de hidrógenos. Veamos varios ejemplos prácticos. Para el H2SO4 obtenemos un valor de +6, que para el caso del azufre es su estado de oxidación más alto al que se le asocia la terminación ico, y por tanto tenemos que el H2SO4 es el ácido sulfúrico. Si repetimos el proceso para el HNO3, veremos que se trata del ácido nítrico. Para el H3PO4 encontramos que se llama ácido fosfórico. El HClO2 es el ácido cloroso. Ácido hipoyodoso para el HIO y ácido permangánico para el HMnO4. Pero si bien nombrar estos compuestos es relativamente sencillo, obtener su fórmula a partir del nombre resulta ligeramente más complicado, pero no mucho más. Todas estas sustancias provienen de la reacción química de sus óxidos correspondientes al entrar en contacto con agua, por lo que formulando el óxido homónimo, añadiendo una molécula de agua y simplificando los subíndices, podemos escribir la fórmula química de cualquier oxoácido sencillo. Así, la fórmula del ácido sulfúrico puede obtenerse del óxido sulfúrico SO3 añadiendo H2O. El ácido nítrico por reacción del N2O5 con agua, para dar H2N2O6, que simplificando proporciona la fórmula final HNO3. Otros dos ejemplos son el ácido hiposelenioso y el ácido perbrómico. Pero cuidado, existen 4 excepciones a esta regla general. Cuando el átomo central se trate de fósforo, arsénico, silicio o boro,
Después de simplificar tras la adición de una primera molécula de agua, todos los ácidos de estos 4 elementos reaccionan con una segunda molécula de agua para dar la fórmula real de los oxoácidos correspondientes. Así, en el caso del ácido fosfórico, procedemos como siempre. Formulamos el óxido fosfórico, P2O5, al que añadimos una molécula de agua para obtener el H2P2O6, que se simplifica en el HPO3. Pero como se trata de una excepción, a este ácido le sumamos una segunda molécula de agua para dar al final el H3PO4, la verdadera fórmula del ácido fosfórico. Realizando el mismo procedimiento podemos obtener el ácido bórico a partir del B2O3 tras la adición sucesiva de 2 moléculas de agua. Para terminar el tema de la formulación y nomenclatura inorgánica, tenemos el grupo de las oxisales, que, aunque parece que no tiene subfamilias, es con diferencia el grupo más numeroso de compuestos, debido a sus múltiples combinaciones. Su nombre recuerda al de las sales binarias, donde teníamos un catión que se combinaba con una especie monoatómica negativa, como por ejemplo el fluoruro, sulfuro, fosfuro, carburo o boruro. Pues bien, las oxisales son compuestos donde el anión deja de ser monoatómico para tener 2 o 3 átomos diferentes. Aunque parece que estos compuestos tienen una complejidad enorme, en realidad su procedencia es familiar en este punto del vídeo. Si tenemos el primer anión, NO3-, vemos que su carga negativa procede de haber perdido un H+, denominado protón, de forma que si se lo añadimos aparece el HNO3, un oxoácido que hemos estudiado anteriormente. El anión SO4, 2-, de forma análoga procede de haber perdido 2 protones por parte del ácido sulfúrico H2SO4. El H2PO2- por pérdida de un protón desde el ácido hipofosforoso H3PO2, al igual que el HCO3-, al captar un protón proporciona el H2CO3 o ácido carbónico, y el BO3 3- más 3 protones da el H3BO3 o ácido bórico. Pues bien, el que los aniones presentes en las oxisales provengan de los oxoácidos por pérdida de uno o varios protones hace que su nomenclatura sea más sencilla de lo que en principio parecería. Como en los oxoácidos utilizábamos exclusivamente la nomenclatura tradicional, lo único que debemos hacer es cambiar las terminaciones ico y oso de los oxoácidos de procedencia por las terminaciones ato y ito en la especie aniónica. De esta forma, el H3BO3, que es el ácido bórico, cuando pierde los 3 protones origina el anión borato BO3 3-. El ácido selenioso, por pérdida de sus 2 protones, proporciona el anión SeO3 2- o selenito, mientras que el ácido perbrómico da todos los perbromatos BrO4-. Una pequeña dificultad añadida se encuentra cuando un ácido es poliprótido, es decir, tiene más de un hidrógeno por perder. Por ejemplo, el ácido hipofosforoso tiene 3 posibilidades. Si pierde los 3 protones, produce el anión PO2 3-, llamado hipofosfito cuando se cambian las terminaciones. Pero si pierde solo 2, también da un anión en el que se cambia la terminación oso por ito, pero se diferencia del anterior en que este anión todavía presenta un hidrógeno en su estructura. Para diferenciarlos, se utiliza el prefijo hidrógeno que indica que el anión mantiene uno de ellos todavía en su estructura. Este prefijo normalmente se puede intercambiar por el prefijo bi para indicar la presencia de un hidrógeno en la fórmula del compuesto. Este mismo prefijo hidrógeno se utiliza no solo para indicar que no se han perdido todos los protones del ácido inicial, sino que se extiende a 2 o más hidrógenos remanentes mediante los prefijos dihidrógeno, trihidrógeno, etc. Así, el mismo ácido hipofosforoso que pierde un único protón produce el anión H2PO2-, que se llama dihidrógeno hipofosfito. Dihidrógeno porque tiene 2 hidrógenos en su fórmula y hipofosfito porque procede del ácido hipofosforoso y cambiamos la terminación oso por ito, igual que antes. Por todo esto, la nomenclatura de las oxisales tendrá en cuenta la presencia de aniones poliatómicos como nitrato, sulfato,
dihidrógeno fosfito, bicarbonato, borato, permanganato, hidrógeno hipoarseniato, yodito, yodato o carbonato, entre otros. Una vez sabemos nombrar los aniones que encontraremos en las oxisales, nos queda por escribir la formación de estos compuestos por combinación entre un catión M y uno de los aniones anteriores, de forma análoga a las sales binarias y teniendo en cuenta su nombre completo, ya que los aniones estudiados hasta ahora forman parte de un compuesto eléctricamente neutro que se nombra en cualquiera de los tres sistemas aceptados por la IUPAC. Mejor analicemos algunos ejemplos. El nitrito de amonio es una oxisal formada por el catión amonio NH4+, y el anión nitrito, cuya fórmula debemos deducir. Para ello, debemos recordar que el anión nitrito debe proceder del ácido nitroso, ya que cambiamos la terminación ito por oso, por pérdida de todos los hidrógenos, ya que el anión no tiene el prefijo hidrógeno o bi. Así, debemos formular el ácido nitroso. Para ello, formamos el óxido nitroso al que sumamos una molécula de agua y simplificamos. Como no es ninguna de las cuatro excepciones, la fórmula es HNO2. Para obtener el anión nitrito, le quitamos su único protón y nos da el NO2-, que es el anión que buscábamos para dar lugar a la sal deseada. De igual forma, el bicarbonato férrico combina el catión férrico, es decir, hierro 3+, con el anión bicarbonato, que debe proceder del ácido carbónico al que eliminamos todos los hidrógenos menos uno, ya que el anión tiene el prefijo bi. El ácido carbónico se obtiene por formulación del óxido carbónico CO2 al que añadimos una molécula de agua y retiramos un protón. Por tanto, el bicarbonato es el anión HCO3-, que al unirse al catión férrico produce la sal Fe(HCO3), 3. Análogamente, el dihidrógeno arseniato de oro 1 está formado por el catión oro 1 y el anión dihidrógeno arseniato, procedente de la pérdida de todos los hidrógenos menos 2 por parte del ácido arsénico, cuya fórmula es H3AsO4, ya que se trata de una de las excepciones que estudiamos en los oxoácidos. Por tanto, el anión H2AsO4- se combina con el Au positivo en el compuesto final AuH2AsO4. Finalmente, y vista la formación de oxisales, solo nos queda concluir el tema con su nomenclatura. Para ello, debemos identificar por un lado el catión y por otro el anión, y a partir de este analizar el ácido del que proviene para nombrarlo. Como ejemplos, tenemos el NaHSO4, cuya combinación de Na positivo y HSO4- nos lleva a pensar que este anión proviene de la pérdida de un protón por parte del H2SO4, que no es más que el ácido sulfúrico, tal como sabemos de los oxoácidos. Por tanto, este anión es el hidrógeno sulfato. Sulfato porque proviene del ácido sulfúrico y cambiamos ico por ato, e hidrógeno porque todavía mantiene un hidrógeno en su fórmula. Así, el compuesto se llama hidrógeno sulfato o bisulfato sódico en el sistema tradicional. Un segundo ejemplo sería el CO, ClO2, 2, que se descompone en el catión CO2+ y el anión ClO2-, debido a que el subíndice nos ayuda a asignar el estado de oxidación del cobalto, ya que no podemos olvidar que este elemento tiene dos posibilidades, +2 y +3. Por ello, el anión de esta sal es el ClO2-, que procede del ácido cloroso por pérdida de su único protón para dar el clorito aniónico. El nombre en nomenclatura stock de este compuesto sería el clorito de cobalto 2. Sin embargo, nos encontraremos situaciones en las que la asignación de la carga de los iones no es tan sencilla. Como ejemplo tenemos el CuHPO4, una sal en la que existen dos posibilidades: que el cobre actúe con su estado de oxidación +1 o +2, y por tanto el anión correspondiente sería el HPO4- o el HPO4-2-. Procediendo a la obtención de los ácidos correspondientes por adición de tantos protones como cargas tiene cada anión,
llegamos a que las dos posibilidades de ácidos son el H2PO4 y el H3PO4. Sin embargo, el primero de ellos no existe, ya que asignaría un estado de oxidación +6 al fósforo, valor que no presenta este elemento, mientras que el segundo asocia el valor correcto +5 y hace que descartemos la primera de las posibilidades. Por ello, el compuesto está formado por el anión bifosfato y el catión cúprico, de ahí que el nombre correcto del compuesto sea bifosfato o hidrógeno fosfato cúprico. Como resumen de todo lo expuesto, debemos tener en cuenta que existen miles de compuestos inorgánicos que debemos nombrar de una forma sistematizada basada en su composición química, expresada esta en forma de fórmula simplificada. Para ello, es necesario memorizar los estados de oxidación de los elementos químicos más frecuentes y conocer los 3 sistemas de nomenclatura que establece la IUPAC para asignar un nombre a los diferentes compuestos inorgánicos independientemente del número de átomos que los componga.